Bienvenidos a todos pues como les había comentado la semana pasada, esta semana no vamos a tener clase en vivo, entonces les hago este video para que puedan ver el contenido de la clase y que puedan también estudiar y que pues no perdamos la semana por la conferencia que estaremos teniendo. Antes de todo vamos a empezar este tiempo en oración. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo, de esta sesión, que sea su voluntad haciéndose, que sea su Espíritu Santo impartiendo esta clase y que nos traiga crecimiento espiritual, que nos haga avanzar, pues, y que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta clase. Oremos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre por permitirnos tener esta clase, esta sesión. Señor, te damos gracias porque por tu Espíritu Santo, Señor, nos has permitido, Señor, estar disponibles para poder ver este video. Señor, te entregamos este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos, Señor, a ponerle la seriedad, Señor, necesaria para que podamos también recibir todo lo que tienes para nosotros en esta sesión en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tome el control absoluto. Imparte tú esta clase. Habla tú, ministra tú y que salgamos transformados, que podamos crecer espiritualmente a lo largo de lo que estaremos aprendiendo, con todo lo que estaremos aprendiendo en esta sesión, Señor. Bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Esta es nuestra clase número 4 de nuestro curso de guerra espiritual. Igual, o sea, en función a lo que estuvimos viendo, pues vamos a hacer un pequeño repaso breve de lo que vimos la semana pasada y ya después entraremos en el contenido de esta sesión como tal. La semana pasada, y diremos más que todo las 2 semanas pasadas, estuvimos estudiando la estrategia de Satanás. Vimos el campo de batalla de la guerra espiritual en la primera sesión, en la segunda y en la tercera sesión. Vimos concretamente la estrategia de Satanás. Vimos 4 aspectos de su estrategia. Vimos a Satanás, pues obviamente, como engañador, como él trata de atacar nuestra mente con sus mentiras y él trata de hacer que seamos ignorantes de la voluntad de Dios y nuestra defensa es la palabra inspirada de Dios. Como destructor, él ataca nuestro cuerpo con sufrimiento y él busca que seamos impacientes con la voluntad de Dios, que maldigamos al Señor, que nos alejemos de él, que nos impacientemos con respecto a su voluntad como tal. Y como defensa, cuando el Señor permite que pasemos por esos procesos difíciles, pues obviamente necesitamos descansar sobre la gracia impartida de Dios. Si esto viene de de algunas faltas nuestras, del hecho de que nosotros, no sé, tratamos mal nuestro cuerpo, no lo cuidamos, pues obviamente tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y si viene del diablo y que no es permitido por el Señor, tenemos que reprender esto, porque el diablo interviene en nuestras vidas si nosotros le damos también acceso. Entonces, si ese acceso lo cerramos, le pedimos perdón al Señor, tenemos la autoridad para decirle al diablo, vete de mi vida y que esa enfermedad se vaya también de nuestras vidas o ese sufrimiento desaparezca. Como dictador vemos que, o sea, él trata de atacar nuestra voluntad, trata de darnos algunas, o sea, de comunicarnos algunos pensamientos, de inspirarnos algunas cosas para que nosotros hagamos cosas que vayan fuera, o sea, que sean en contra de la voluntad del Señor. Él a veces usa el orgullo en este caso y la meta es que seamos independientes de la voluntad de Dios. La única forma que tenemos para nosotros vencer esa estrategia es obviamente descansando en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y dejando que el Espíritu Santo nos transforme y manifieste en nosotros la humildad necesaria para poder vencer el orgullo, no dejarle ninguna puerta abierta al enemigo y que podamos vencer cualquier tipo de ataque que Él nos dé o que Él trate de hacer en contra de nuestras vidas, o sea, trabajando como dictador y tratando de interferir en nuestras intenciones y nuestra voluntad. Y últimamente vimos que, o sea, Él trabaja también como acusador, afectando nuestra conciencia, o sea, que no tengamos una conciencia pura, nos acusa, nos hace sentirnos culpables, con la meta de alejarnos de la voluntad del Señor como tal. Y Él quiere traer una condenación por la voluntad de Dios a nuestras vidas, pero es más que todo una autocondenación que nos lleva a alejarnos de Dios, de sus caminos, de su casa, de su templo, de su presencia, y al final el diablo termina ganando. Entonces necesitamos en esos tiempos, cuando nosotros sentimos que le hemos fallado al Señor, o sea, necesitamos volver a acercarnos a Dios, necesitamos pegarnos al Señor, necesitamos mantenernos unidos a Él, es lo más importante para nosotros. Y aquí, cuando Él nos acusa por nuestros errores, que por lo general o sea, son bien, o sea, tenemos fallas, por lo general cuando el diablo nos ataca, Él usa cosas que son reales, no son mentiras.
Entonces, la única forma que nosotros tenemos para defendernos es apoyándonos en la obra redentora de Cristo, reconociendo que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario para librarnos de todo pecado y de toda condenación que el diablo, el mundo o nosotros mismos podemos traer a nuestras vidas. Es importante tomar esto en consideración. Y también vimos en la clase que obviamente hay algunas consecuencias físicas que algunas personas pueden sufrir, pero la gracia del Señor puede hacer que esto pase. Sin embargo, las consecuencias eternas y espirituales, el Señor nos las quita por el hecho de que Él dijo en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo o sea, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. Entonces, si confesamos, Él nos perdona, pero no solo nos perdona, sino que nos limpia. Y es como si fuera un borrón de cuentas, espiritualmente hablando. Entonces, ya no hay ninguna condenación espiritual y tampoco, o sea, tenemos el acceso a la presencia del Señor cerrado, o sea, cerrado. O sea, el Señor restablece esa comunión con Él y podemos volver al trono de la gracia y pedirle, o sea, que nos ayude en distintas situaciones por las cuales estemos pasando. Eso es lo que estuvimos viendo las 2 semanas pasadas en cuanto a la estrategia de Satanás. En esta semana vamos a entrar en la realidad del mundo sobrenatural y es muy importante, o sea, que entendamos todo lo que estaremos viendo en esta sesión, porque, o sea, si no entendemos cuáles son las entidades o qué es lo que está sucediendo en el mundo sobrenatural, nos va a costar tener victoria en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos implicados, porque hemos visto las guerras internas que tenemos y cómo vencerlas, pero también hay una guerra externa, o sea, hay entidades que luchan, que pelean entre sí, pero también que nos protegen, hablando, por ejemplo, de los ángeles, y hay otras entidades que son demonios que atacan distintas áreas de nuestras vidas, que no solo son internas, sino también que pueden ser externas, puede ser la familia, el ministerio, el trabajo, lo que sea, concretamente. Entonces necesitamos entender ese mundo sobrenatural para poder ya después empezar a ver cuál es nuestra autoridad y cómo nosotros debemos de estar luchando en esta guerra espiritual que el Señor, o sea, que nosotros tenemos habiendo entregado nuestras vidas al Señor como tal. Entonces, entender la existencia del mundo sobrenatural es importante, es muy fundamental. Si nosotros no logramos entender esto, vamos a pasar nuestra vida, o sea, ignorantes por completo de lo que está sucediendo. Vivimos en un mundo donde muchos cristianos ignoran por completo lo que está pasando espiritualmente hablando. Son cristianos totalmente ordinarios, totalmente muertos espiritualmente hablando, cristianos que no saben, o sea, que están completamente dormidos en algunos casos, que ignoran que hay demonios, que hay ángeles, que hay, o sea, un mundo sobrenatural, hay algo que está sucediendo espiritualmente hablando mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida natural. Entonces es muy importante que entendamos que todo empieza así, o sea, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, y si no entendemos el mundo sobrenatural nos va a costar, o sea, va a ser muy difícil vencer las batallas a las cuales nos estaremos enfrentando, pues, o sea, en este mundo como tal. Entonces, la Biblia nos presenta que hay una realidad espiritual que va mucho más allá de este mundo físico y de este mundo tangible, este mundo, o sea, que nosotros vemos, que nosotros percibimos, o sea, con nuestros sentidos como tal. Entonces, la Biblia nos lo dice, no podemos nosotros ignorar lo que está pasando espiritualmente hablando, porque la Biblia misma hace énfasis en que hay un mundo espiritual, hay un mundo sobrenatural. Existen diferentes clases de espíritus, diferentes clases, yo diría más que todo, entidades espirituales. Hay diferentes rangos, cada uno tiene su rol o su papel. O sea, necesitamos entender esto y entender esto es esencial para nuestras vidas. Es fundamental. Nos va a ayudar a discernir lo que está pasando espiritualmente hablando y cuáles son las influencias que están trabajando en el mundo sobrenatural y también lo que está afectando nuestro mundo físico en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, si el mundo físico está sujeto a lo sobrenatural, no puedo pretender tener éxito, avanzar en este mundo y también avanzar en el ministerio si yo ignoro completamente lo que está pasando espiritualmente hablando. Entonces, necesito estar consciente de lo sobrenatural para incluso tener victorias en el mundo físico en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, si en el mundo o en el ámbito espiritual yo tengo victorias, físicamente hablando, esto se va a manifestar. Y les digo algo, antes de que las cosas sucedan espiritualmente hablando,
suceden físicamente en el mundo natural. Antes de que cualquier cosa suceda, esto sucede en el mundo natural. Cuando el ángel fue a Daniel y le habló de lo que iba a suceder, básicamente en los tiempos postreros, o sea, él le decía a Daniel, primeramente le dijo que, o sea, cuando Daniel decidió, en Daniel capítulo 10, decidió humillarse delante del Señor, ayunar y buscar el rostro del Señor y buscar, o sea, que el Señor le hablara, dice que desde ese momento el Señor había enviado a ese ángel. Sin embargo, por 21 días él fue detenido por el príncipe de Persia y tuvo que venir uno de los príncipes, o sea, de los principales príncipes de Dios, Miguel, para poder intervenir y que él pudiera pasar y llegar a entregar el mensaje a Daniel. O sea, él duró 21 días, que fue el tiempo exacto en el cual, o sea, Daniel estuvo ayunando como tal. Entonces, mientras Daniel estaba ayunando, había una guerra espiritual que estaba sucediendo. El ángel había sido enviado desde el día 1 que Daniel había empezado su ayuno, pero Daniel no recibió el mensaje del ángel hasta el día 21, cuando hubo una intervención de Miguel o del arcángel Miguel, o sea, como podemos, estaremos estudiando a continuación en esta clase. Pero es importante entender que, o sea, las cosas empiezan espiritualmente hablando, las luchas son espirituales antes de que sean naturales. Y ese ángel le dice una cosa específica a Daniel, le dice que después de haber terminado de entregarte el mensaje o de decirte lo que Dios me dijo que te dijera, yo regresaré y después dice, vendrá el príncipe de Grecia. O sea, regresaré donde está el príncipe de Persia, pero después vendrá el príncipe de Grecia. Cuando estudiamos bien las escrituras, el ángel estaba diciendo también cómo iba a ser la sucesión de los reinos. O sea, porque después de los babilonios dominaron los medos y los persas, y después Grecia tomó el poder como tal. Pero fue una lucha primeramente espiritual. O sea, el príncipe de Grecia se estableció y ya después, físicamente hablando, o sea, el mundo experimentó un cambio donde o sea, los griegos, perdón, lograron dominar y tomar posesión de muchos de los territorios que le pertenecían a los medos y a los persas. O sea, él hablaba de que incluso antes de que los reinos tengan victorias, o sea, que algunos ejércitos tengan victoria en el mundo natural, esto sucede espiritualmente hablando, hay luchas espirituales. Entonces no podemos ignorar lo que está sucediendo espiritualmente hablando. Es importante comprenderlo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o contra seres humanos, esto depende de las versiones que tengamos. Dice, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, o huestes de maldad, pues en las regiones celestiales. Él estaba hablando de que hay una realidad, hay una guerra, una batalla espiritual que se está librando constantemente en el ámbito espiritual, en lo sobrenatural, en una realidad más allá de lo físico y de lo tangible como tal. El apóstol Pablo nos dice, o sea, nos dice, pongan atención, la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esos humanos que ustedes están viendo, no. Hay espíritus detrás que están trabajando, que están tratando de manipular a los que están sin Cristo, incluso que están tratando aún, o sea, de influenciar a los que están en Cristo. O sea, hay una lucha más allá de lo que se está viendo físicamente hablando. Necesitamos estar alerta. O sea, mi enemigo no es mi hermano, no es mi hermana, no es el presidente de la República. Mi enemigo no son esos dirigentes, esos políticos. O sea, no son mis enemigos, no son mis adversarios son los espíritus que están detrás de ellos y que están, o sea, mandándolos, que están manipulándolos, que están, o sea, guiándolos, dirigiéndolos para que ellos hagan lo que ellos están haciendo. No son esos hombres o esas personas los enemigos reales que nosotros tenemos. El apóstol Pablo nos está diciendo, hay una realidad detrás de lo que estamos viendo. Antes de que una guerra estalle, hay espíritus que tratan de buscar destrucción, que están tratando de traer muerte o sea, a la humanidad. Hay cosas que están tratando de suceder. Y si no empezamos a luchar en el ámbito espiritual, pues nos vamos a frustrar, porque vamos a atacar a los hombres, a los gobiernos, a los organismos, y no va a suceder nada, porque el verdadero enemigo, o sea, no son ellos los enemigos reales.
son las personas que están detrás, los espíritus, digamos mejor, las entidades que están detrás de esas personas, de esos organismos, de esas, o sea, de todo lo que está sucediendo como tal. Necesitamos identificarlo y estar conscientes. Entonces, comprender las clases, los rangos, los roles de estas entidades espirituales nos va a ayudar a comprender qué tan complejo es esta guerra, pero también entender quiénes están con nosotros, quiénes no, y cómo estamos, o sea, en este mundo y con quiénes estamos luchando y contra quiénes, o sea, quiénes están con nosotros y quiénes están en contra de nosotros. Es importante entender esto. La Biblia nos habla de una forma un poco más detallada en algunos casos de algunas de esas entidades espirituales. Es lo que estaremos aprendiendo ya en las próximas diapositivas que estaremos viendo como tal. Pero ver cómo ellos operan, cómo ellos trabajan, cuál es su función y su papel nos va a ayudar a entender mejor la guerra espiritual. Están mejor equipados y preparados para vencer todo lo que el enemigo está tratando de hacer en contra de nuestras vidas. Es muy importante. Ahora bien, para empezar, nosotros vamos a iniciar estudiando los ángeles, los que están con nosotros, porque obviamente también a los demonios en algunas versiones se les llaman o en algunas traducciones, en algunas definiciones se habla de ellos como ángeles caídos. Nosotros vamos a hablar primeramente de los ángeles que han permanecido fiel al Señor, los que han permanecido, o sea, con el Señor, los que no se han perdido, los que no se dejaron llevar en esa rebeldía que el diablo pues obviamente levantó antes cuando era Lucifer como tal. Entonces vamos a empezar estudiando los ángeles y después estaremos estudiando los demonios. Vamos a ver una parte de los demonios y en la sesión en vivo que vamos a tener ya en la semana después de la conferencia, allí sí podemos seguir con los demonios y la otra parte del contenido que necesitamos ver. Ahora, analizando la Biblia, la palabra del Señor, hay estas entidades que la Biblia nos menciona. La Biblia nos habla de los serafines, de los querubines, de los arcángeles, de los ángeles comunes o regulares y algunos ángeles custodios, aunque la Biblia no usa términos custodios, pero bueno, vamos a verlo cuando lo estudiemos para que entiendan más o menos de qué trata cuando hablamos de esos ángeles guardianes o custodios y todo lo demás, que puede ser un término que parezca un poco um, confuso para muchos, porque se ha escuchado en otras corrientes religiosas, ¿no? Como, o sea, los católicos lo mencionan mucho y algunas otras religiones, pero como cristianos en la Biblia hay algunos pequeños indicios, o sea, que nos hablan de que hay como si fuera, o sea, como si hubiera ángeles que estuvieran jugando un papel específico para cada una de las personas que están en la tierra como tal. Vamos a estudiarlo más tarde, pero como no vamos a ver en detalle la parte del ángel de Jehová, quiero hacerles unos comentarios acerca de él antes de entrar en el estudio de los diferentes ángeles. El ángel de Jehová se ha mencionado muchas veces en la Biblia. O sea, en muchos lugares de la palabra del Señor se habla del ángel de Jehová, del ángel de Jehová, del ángel de Jehová. En el libro de Jueces, cuando estudiamos la historia de Sansón, antes de esto dicen que su madre había recibido, o sea, una visitación de un ángel que se dice en este caso que era el ángel de Jehová como tal. Y cuando se habla de ese ángel en el libro de Jueces, decía precisamente que cuando, o sea, la Biblia habla de ese ángel, o sea, de ese ángel del Señor o de Jehová, o sea, en Jueces capítulo 13, versículo 17 y 18 precisamente, o sea, el esposo de la madre de Sansón o el papá de Sansón le dice al ángel, o sea, le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué quieres conocer o quieres saber mi nombre? Que es admirable. Él usa un término que en la Biblia solo se usa después, en Isaías capítulo 9 versículo 6 donde dice, porque un hijo, o sea, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando del Señor Jesús. Esta es una profecía mesiánica, o sea, del Mesías que había recibido el profeta Isaías. Entonces, Manoa, que era el padre de Sansón, le pregunta al ángel de Jehová, o sea, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice, mi nombre es admirable. Y en Isaías, o sea, usa el término también para hablar del nombre de Jesús.
para hablar de él, dar distintivo, o sea, algunas características de él. Dice que él es admirable. Entonces, cuando lo estudiamos bien, hacemos un paralelismo y vemos cómo se comportaba ese ángel en el Antiguo Testamento, que es el único ángel que aceptaba adoración de parte de los seres humanos, que es el único ángel que a veces hablaba, o sea, que cuando vemos, cuando él se expresa como si fuera Dios y todo. Cuando empezamos a estudiar y analizarlo, nos damos cuenta de que haciendo paralelismo, o sea, se puede tratar del hecho de que eran manifestaciones físicas del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Eran lo que nosotros decimos teofanías o apariciones de Dios, o cristofanías o apariciones de Cristo específicamente. O sea, el Señor Jesucristo que se estaba manifestando, que aparecía de vez en cuando en el Antiguo Testamento, porque su tiempo no había llegado todavía, o sea, básicamente, pero siendo Dios, pues obviamente en el Antiguo Testamento, de la misma forma que el Padre estaba trabajando, el Espíritu Santo también trabajaba, el Señor Jesús también trabajaba y se manifestaba de vez en cuando. Entonces, es lo que podemos decir con respecto a este ángel. No podemos definir claramente de que lo era, de que es el Señor Jesús, pero haciendo un estudio y haciendo un buen paralelismo entre lo que dice la Biblia, la forma en la que o se comportaba este ángel, cómo él recibía adoración de parte de los otros seres humanos, de los seres humanos y todo, y cómo él hablaba como si fuera Dios. Empezamos a entender también con esta confirmación, o sea, que este ángel le da a Manoah, el padre de Sansón, diciendo que su nombre es admirable y que Isaías nos dice que el nombre del Señor, de Jesús, obviamente, del niño que iba a nacer, iba a ser admirable. Entonces empezamos a entender que era la manifestación o podía haber sido la manifestación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. No hay mucho que decir con respecto a esto, por esto no va a ser como tema de estudio en esta clase. Ahora bien, nosotros vamos a empezar a estudiar a otras categorías de ángeles y la Biblia nos menciona algunos y vamos a empezar con los serafines como tal. ¿Quiénes son los serafines? Son ángeles que se caracterizan, obviamente aquí vemos que tienen un amor ardiente para el Señor y adoran a Dios como tal, adoran a Dios de una forma especial como tal. O sea, cuando la Biblia los describe en el libro de Isaías capítulo 6, que de hecho es el único lugar donde se habla de serafines directamente, aunque en otros pasajes bíblicos se habla de algunos seres que podemos llegar a pensar que pueden haber sido, o sea, serafines, pero el único lugar donde se menciona serafines como tal, o sea, básicamente es en Isaías capítulo 6, y es el único lugar donde se habla de ellos describiéndolos directamente como tal. Entonces se les presenta como teniendo 6 alas, dos con los cuales ellos se cubren el rostro, dos con los cuales se cubren los pies y dos que les sirven para poder volar. Como tal, es lo que la palabra del Señor nos menciona en Isaías 6, versículos 2 y 3. Dice, con serafines se cubrían sus rostros, o sea, básicamente, o sea, eran serafines que se cubrían sus rostros con 2 alas. Voy a tomar el pasaje bíblico en Isaías capítulo 6, desde el versículo 1, para que nosotros lo veamos en su contexto, y ahí pueden estudiarlo también. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Después dice, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí nos hablan de los serafines, nos dicen que tenían, o sea, en la visión, como Isaías los estaba viendo, ellos tenían 6 alas. Como tal, excepto esa referencia, no se menciona más a los serafines como tal en la Biblia. Sin embargo, cuando vemos cómo ellos adoran al Señor, Isaías nos dice algo en específico. Ellos estaban en la presencia inmediata de Dios. O sea, muchos ángeles están en la presencia de Dios, pero se habla de esos serafines que estaban como cerca de Dios. Esto supone que ellos pueden estar teniendo un rango alto, o sea, un rango superior en la jerarquía de los ángeles por su proximidad, su cercanía a la misma presencia de Dios, de Jehová, nuestro creador, como tal. O sea, la Biblia nos lo menciona, que ellos estaban en la misma presencia de Dios y estaban adorándole a Él, diciendo, Santo, Santo, Santo.
por esa cercanía, porque muchos ángeles hay muchísimos. La Biblia nos habla de un número que no se puede contar como tal. Habla de miríadas de ángeles, pero porque son muchísimos, no podemos contarlos. Sin embargo, o sea, nos habla de muchos que tienen distintos papeles, pero aquí se hablan de unos que como si tuvieran eran una categoría especial de ángeles que están ministrándole a Dios, pero en su presencia inmediata, o sea, directamente allí, o sea, básicamente con una cercanía y una proximidad que los demás, o sea, que no se mencionan con respecto a los demás ángeles en la Biblia como tal. Entonces se supone que ellos tienen un rango bien alto o superior en la jerarquía de los ángeles. Ahora bien, en Apocalipsis 4, versículo 8, nos habla de cuatro seres vivientes, pero se nos habla de algunas características que se parecen mucho a las características de los serafines también. Dicen, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Otra característica que no vemos en Isaías, pero se nos habla por lo menos de 6 alas. Y no cesaban día y noche de decir, aquí vemos algo importante, dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero vemos casi el mismo tipo de adoración que los serafines le estaban dando al Señor. Y en base a estas características y estudiando un poco la forma en la que ellos se presentan y cómo se les presentan a esos cuatro seres vivientes como seres muy especiales allí en los cielos, en la visión que tiene el apóstol Juan del Apocalipsis, se parecen mucho a los serafines. Y entonces, o sea, puede ser que Juan e Isaías estuvieran hablando de los mismos seres. Isaías dio algunas características de lo que él pudo ver y Juan dio algunas otras, pero hay algunas características que se parecen. No estoy haciendo de esto una afirmación, sino que puede que sea que Isaías y Juan estén hablando de los mismos seres. Ahora bien, en cuanto a la guerra espiritual que nosotros estamos estudiando, los serafines no están implicados en la guerra espiritual. Esto nos ayuda a que nuestras oraciones estemos bien enfocados, porque hay personas que oran que dicen, Señor, manda tus serafines para que luchen. El papel de los serafines no es que luchen. Ellos están en la presencia inmediata de Dios adorándole día y noche. No son ángeles mensajeros que Dios manda para que ellos trabajen para nosotros que hemos de recibir o heredar la salvación. No, ellos son ángeles, entidades espirituales que están en la misma presencia de Dios y que le están ministrando a Dios día y noche, adorándole, diciéndole, Santo, Santo, Santo es el Señor, es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. O sea, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y dice él que el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. O sea, cuando el Señor nos habla de esto en la Biblia no nos dice que son ángeles que están implicados en guerras, que están luchando, y no, o sea, absolutamente no. Así que en nuestras oraciones sabemos ya, el Señor sí, en la Biblia nos habla de los serafines, pero fue una revelación que tuvo Isaías, y si esto coincide con lo que dijo Juan, igual era una revelación de lo que está sucediendo en los cielos, no tanto de su implicación para con nosotros aquí en la tierra directamente, porque no tienen una implicación directa con respecto a los asuntos de los seres humanos. Entonces, esto es para traer claridad y que sepamos cómo nosotros debemos de estar orando. No puedo decirle, Señor, manda a tus ángeles, a tus serafines, para que ayuden, para que oren, para que luchen, para que hagan algo en específico, no. Su papel, como la Biblia lo especifica, es simplemente estarle adorando al Señor como tal, de una cierta forma. Ahora, la Biblia nos habla de otra categoría de ángeles que son los querubines. Hay algunas referencias bíblicas, pero desde el libro de Génesis se nos mencionan, o sea, se nos habla de los querubines. En Génesis capítulo 3 24, cuando Adán y Eva pecaron, cuando el Señor los echó del huerto hacia afuera, los sacó del huerto, la Biblia nos dice en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya desde el libro de Génesis se nos habla de los querubines. En Éxodo 25, 18 a 22, el Señor cuando ordena la construcción del arca del pacto, o sea, él ordena que se haga, o sea, imágenes que se hagan querubines
para que estuvieran, o sea, allí como parte del propiciatorio de ese de ese arca del pacto como tal. Entonces, cuando el pueblo de Israel veía, o sea, en el arca había, o sea, con el arca había esas imágenes de los querubines, incluso en el templo de Salomón, que Salomón construyó en Primera de Reyes. O sea, se nos menciona que había querubines en Primera Reyes capítulo 6 23 a 28, lo pueden estudiar y leer. Dicen que los querubines estaban en la decoración interior del templo, o sea, imágenes de los querubines. Como tal, esto puede traer confusión, porque la Biblia dice que no hagamos imágenes, o sea, talladas de cosas que están en los cielos, pero la Biblia dice que no lo hagamos para adorar a esas imágenes, porque es el Señor el mismo quien ordenó cuando dio las instrucciones para la edificación del arca del pacto que hubiera imágenes de los querubines. Y también cuando hizo y dio las instrucciones para la edificación del templo que Salomón edificó, también Dios dio en esas instrucciones que hicieran imágenes de querubines como tal. Ezequiel tiene una visión también de los querubines en Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 14. Como tal, habla de los querubines, que eran, o sea, básicamente seres que estaban en medio de un ser celestial, hablando del Señor allí. Ezequiel 10, versículo 1 a 22, también describe los querubines en el templo, o sea, revelando su papel como guardianes y portadores de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos el arca del pacto, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, esto representaba la presencia del Señor. No es la presencia del Señor para decir que, o sea, el arca es Dios, no. Era la representación de la presencia del Señor, o sea, donde se movía el arca, Dios estaba moviendo, o sea, con el pueblo como tal, pero era una representación nada más. Ya después, cuando terminaron de tener el templo, o sea, en tiendas, cuando el templo empezó a ser, o sea, un templo edificado, un edificio como tal, el arca reposó en el templo y allí también estaban imágenes de querubines. Es como si fueran, o sea, ángeles implicados en la, no voy a decir que Dios necesita de guardianes, pero igual, o sea, miren, cuando anda un presidente, se necesita un escolta especial. Hay algunos miembros, algunos agentes especiales que están ahí para resguardar al presidente. En este caso no vamos a decir que Dios necesite de su protección y su seguridad, pero es simplemente como si fuera ese, o sea, esos seres que acompañan la gloria del Señor, como si fuera esos carros que acompañan el carro del presidente o esos agentes de seguridad que acompañan al presidente a donde sea que él vaya y todo lo demás. O sea, es como la Biblia nos los presenta y también como la Biblia nos dice, o sea, con respecto a ellos, que ellos están para guardar la gloria de Dios. Y en el libro de Génesis serán para guardar también el acceso al árbol de vida para que el hombre no tocara, pues básicamente de ese árbol de vida. La Biblia los describe como seres angelicales, o sea, que son ángeles que están asociados con la presencia y la gloria de Dios. Son criaturas, o sea, básicamente con múltiples alas también y distintas formas. Muchas veces que están custodiando la presencia de Dios, pero digamos más que todo la representación, la presencia de Dios en los lugares donde se les ha mostrado. Pero espiritualmente hablando, también tiene mucho que ver con respecto a esto. Y son como si fueran guardianes de su santidad. Y les dije, Dios no necesita que nadie los guarde, lo guarde o lo proteja a él. Sin embargo, hay por protocolo ciertas cosas que se hacen cuando hay gente importante que andan, que se mueven de un lugar a otro. Siempre hay como unos agentes que los acompañen. Siempre lo hay. Entonces, en el caso de lo que nos enseña la Biblia, es como si esos querubines jugaran, o sea, ese papel como tal. La Biblia, en cuanto a su forma y su apariencia, nos habla de ellos como criaturas con una apariencia divina y celestial. Se nos habla, o sea, de como, o sea, entidades que tienen una apariencia celestial, no humana como tal. Se describe a ellos, a los querubines, teniendo cuatro caras. Se habla de uno, o sea, básicamente con una cara de hombre, otro de león, de buey y de águila. Mientras, o sea, en otros lugares se habla también, o sea, distintas características que hay de forma concreta. En vez de una cara de hombre en un lugar, creo que mencionan, o sea, que tenían cara de querubín como tal. O si no era el de hombre, era el de buey, o sea, concretamente. Pero nos habla de distintas caras que ellos tenían como tal. Tienen cuatro alas y también una estructura que brilla como bronce bruñido. Esto está en Ezequiel capítulo 10 y en Ezequiel capítulo 1 están los detalles de lo que ellos
o sea, de cómo son, cuál es su apariencia y todo. Pero son criaturas que tienen un aspecto así majestuoso, según lo que la Biblia nos menciona, glorioso, que refleja la presencia y la misma gloria de Dios como tal. Entonces, se nos presenta a ellos, o sea, en la Biblia como teniendo las alas extendidas, en el caso, por ejemplo, del libro de Éxodo y en Primera de Reyes, en el templo, en el libro de Éxodo, allí donde estaba el arca del pacto como tal. Entonces, nos habla de que ellos están teniendo, o sea, tenían como las alas extendidas. Esto sugiere que su presencia, o sea, es una presencia activa, están en movimiento, trabajando, pero custodiando esa gloria del Señor o la santidad del Señor como tal. Y también como guardianes, como les he dicho, o sea, básicamente, en este caso, en el contexto del libro de Éxodo y de Primera de Reyes, pero también en el contexto de Génesis capítulo 3, donde ellos, pues, junto a esa espada que estaba, o sea, básicamente revolviéndose, cuidando y guardando el acceso al árbol de la vida para que el hombre no accediera a esto. Y la custodia, pues, y la protección, como les he dicho, o sea, estas son distintas funciones que la Biblia trata o suele mencionar con respecto a ellos como tal, a los querubines realmente como tal. Entonces, también están para la revelación de la gloria del Señor, o sea, su presencia simboliza y manifiesta, simboliza la manifestación de la gloria de Dios, la majestad de Dios en medio de su pueblo. Porque obviamente en el Antiguo Testamento se mencionaba que había querubines, como les dije, donde estaba el arca, y también en el templo estaban, o sea, concretamente. Entonces vemos algunos ejemplos. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 4 dice, así que el pueblo envió a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Como les dije, hay como siempre un, 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 un escorte, o sea, una escolta especial para las personas importantes, o sea, que los acompañan a donde sea que ellos vayan. Entonces se presenta a los querubines como si fueran esa escolta especial. Los serafines están adorando al Señor, pero los querubines como que se mueven, donde está la gloria de Dios moviéndose, como que están ahí escoltando. O sea, básicamente esa gloria, esa santidad, esa presencia del Señor manifiesta en ciertos lugares como tal. Y dice, y estaban allí los dos hijos de Eli, pues Ofni y Finés y todo. O sea, también aquí en Salmo 80, versículo 1, dice la palabra del Señor, escucha, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece, dice él, como tal. O sea, habla del Señor. Y dice Jehová reina en Salmo 99, versículo 1, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, hablando de que Dios está como si fuera esa escolta que lleva la gloria o la presencia del Señor como tal. Es importante. Entonces, también su papel es la adoración, que es una función que es común a todos los seres celestiales, ¿no? O sea, todos adoran al Señor. Entonces, tienen distintas funciones, pero que tienen mucho que ver con la gloria del Señor, la manifestación de su gloria, la protección, o sea, el hecho de custodiar o guardar esa gloria del Señor que se mueve, que va a ciertos lugares, que se manifiesta en ciertos lugares como tal. Ahora, vuelvo y repito, como en el caso de los serafines, no se nos habla de los querubines implicados en una guerra espiritual. No se nos menciona a los querubines implicados en una guerra espiritual. No están trabajando ni para los asuntos humanos directamente, ni para las guerras espirituales como, o sea, las que podamos tener. Entonces es una equivocación y un error decir, Señor, manda a tus querubines para que luchen o que peleen. En el nombre de Jesús, llamo a los querubines para que vengan y que guarden esta casa y todo lo demás. No es su responsabilidad guardar nuestras casas. Están cuidando, custodiando la presencia, la gloria de Dios. El Señor nos lo revela porque obviamente en su palabra Él se revela a sí mismo y obviamente si nosotros tenemos una revelación de Dios, vemos también a lo que está alrededor de él, lo que implica ver también a los querubines, a los serafines, a las distintas entidades, o sea, de ángeles que se mencionan como tal en la palabra del Señor. Entonces, no confundamos su papel con el papel de otros ángeles dentro de la Biblia. Los querubines están implicados en la adoración a Dios, en el hecho de cuidar, custodiar, transportar la gloria del Señor, como se nos menciona en la palabra del Señor. No están implicados directamente en las guerras espirituales, en la guerra, en las luchas espirituales, en las batallas espirituales en las cuales nosotros estamos implicados o involucrados como tal. Es muy importante tener esto
claramente en nuestra mente. Y en tercer punto, la Biblia nos habla también de otra categoría, arcángeles, aunque la Biblia solo nos menciona uno solo directamente, o sea, de forma clara. Cuando estudiamos las escrituras nos damos cuenta de que puede que hayan más arcángeles, no solo uno solo. No nos vamos a confundir con lo que dicen algunos libros deuterocanónicos que están en la Biblia, como los que están, o sea, en la Biblia católica, por ejemplo, para decir que hay otros arcángeles. Como nosotros en la Biblia que tenemos, según el canon de la Biblia que hemos aceptado, aceptamos 66 libros, pues no nos vamos a confundir con otros arcángeles que se mencionan en otros libros que no están en el canon, o sea, en los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia como tal. Ahora, los que han estudiado o leído el libro de Enoch, que es un libro que no está en la Biblia, van a darse cuenta de que es el libro que no tiene la validez necesaria para poder incluirla dentro de la Biblia. Sin embargo, si lo leemos, perdón, vamos a darnos cuenta de que este libro habla de otros arcángeles. Habla de Rafael, de Samael, algunos otros, o sea, como tal. Ahora, como nosotros no tenemos esto en la Biblia, no podemos hablar y mencionar a otros arcángeles. Solo nos enfocaremos en mencionar al que está mencionado en la Biblia como tal. Ahora, son ángeles que tienen un rango de autoridad y de liderazgo en la jerarquía de los ángeles. De hecho, cuando leemos el término arcángel, ese término arc significa jefe, es decir, un ángel jefe o como si fuera un ángel príncipe, un ángel líder como tal. Entonces, el término nos define claramente también su rol o su papel. Es un ángel, pero que tiene una posición de autoridad, una posición de liderazgo dentro de la jerarquía de los ángeles. Es un ángel jefe o un jefe ángel, si lo queremos decir así, de una cierta forma, tomando simplemente ya la definición del término arcángel como tal. Entonces es importante entender en la Biblia donde se menciona, donde se habla de los arcángeles. Entonces la Biblia solo nos menciona a Miguel como arcángel, de hecho en el libro de Judas, y es el único lugar donde se dice arcángel Miguel como tal. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia en el cristianismo y todo lo demás, hay gente que han reconocido a Gabriel como si fuera un arcángel por sus funciones y la cercanía que él tiene para Dios, o sea, con Dios, porque él fue el mensajero que el Señor ha usado para dar mensajes importantes a ciertas personas específicas en la Biblia. Entonces, podemos suponer que él fue, o sea, tiene un rol, un papel importante, pero como la Biblia no nos dice el arcángel Gabriel, no lo vamos a mencionar aquí porque estamos en un contexto de estudio, en un contexto de instituto bíblico, entonces tenemos que sustentar lo que estamos diciendo con las escrituras. Es importante. Entonces, nos vamos a enfocar en el hecho de que pues la Biblia menciona a un arcángel que es Miguel como tal, pero cuando vemos los mensajes importantes, o sea, que el ángel Gabriel fue a llevar a muchas personas, podemos pensar que es un ángel jefe que tiene una cierta autoridad, un cierto liderazgo, pero como la Biblia no nos lo dice claramente, no vamos a pensar y no vamos a decir el arcángel Gabriel. Vamos a hablar, sin embargo, vamos a enfocarnos en mencionar al arcángel Miguel que se menciona en la Biblia. En Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es para los que siempre dicen al diablo, Satanás, a no sé, y empiezan a insultarle y todo. Dice aquí en la Biblia que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a decirlo. Simplemente dijo que el Señor, que Jehová te reprenda. Cuando ellos estaban contendiendo para ver quién se quedaba con el cuerpo de Moisés. Porque acuérdense que Moisés murió en el monte, pero el pueblo de Israel no vio como tal, o sea, básicamente el cuerpo de Moisés. No se sabe dónde está. No se nos habla de una tumba para Moisés como tal. Entonces, la Biblia aquí en el libro de Judas, siglos después, para no decir, o sea, casi más de un milenio, o sea, algunos milenios después, más de un milenio después, o sea, o sea, Judas recibe la revelación de lo que había pasado espiritualmente hablando. Dice que Satanás y el arcángel Miguel estaban
luchando o contendiendo más que todo para ver quién se quedaba con el cuerpo de Moisés. Para hacer que la Biblia no nos lo dice, de hecho, no es tan importante para nosotros. Pero aquí vemos cómo la Biblia nos dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a insultar las glorias, a insultar a las entidades espirituales, a insultar al diablo. Ni siquiera lo dijo. Él simplemente dijo que el Señor te reprenda. Lean todo el capítulo 1, que es el único capítulo normalmente del libro de Judas, y se van a dar cuenta de toda la historia que Judas está mencionando aquí, porque dice que muchos lo hacen, se atreven a insultar lo que ellos no conocen, lo que ellos no saben. Dice el arcángel Miguel no se atrevió a hacerlo. Simplemente dijo que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda como tal. Entonces es importante entender esto. Pero bueno, nuestro punto aquí, el enfoque es que el Señor está hablando en este libro, en este pasaje bíblico, de un arcángel, hablando de Miguel, un ángel jefe, un ángel príncipe, un ángel líder como tal. Entonces, en el libro de Daniel también se nos hablaba de Miguel. Entonces, vamos a empezar a entender cuál es el papel de los arcángeles como tal. Aquí en Daniel 10, versículo 13, de lo que les decía, pues el ángel que había sido enviado para darle un mensaje a Daniel, cuando él llega, dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice que de allí con los reyes de Persia, pero dice Miguel, uno de los principales príncipes. Por eso les decía que puede que en su categoría no haya que, no, o sea, él no sea el único. Dice uno de los principales príncipes porque hay varios como tal, o sea, básicamente. Entonces puede que haya más arcángeles, pero como la Biblia nos ha hablado de uno solo, pues obviamente vamos a enfocarnos en él, porque quizás los demás no están implicados en las luchas espirituales que hay para con los seres humanos. Sin embargo, Miguel sí ha intervenido en luchas que tienen que ver con los seres humanos y lo vamos a estudiar a continuación. Pero se nos dice uno de los principales príncipes, para decir que hay varios príncipes y varios principales príncipes, pero es uno de los principales, uno de los prominentes, de los más importantes, de los más principales como tal, como nos dice la palabra del Señor. En Daniel 12, versículo 1 también dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de los hijos de Dios, ¿no? Hablando, ¿no? O sea, de los hijos de Israel o del pueblo de Dios como tal. Y él estaba hablando a Daniel. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los días que se hallen escritos en el libro, pero habla de Miguel, el gran príncipe. Antes decía uno de los principales príncipes, o sea, básicamente, entonces su función es la función de un príncipe, pero lo vamos a estudiar, vamos a verlo. Entonces, en Apocalipsis 12, versículos 7 a 9, también nos habla de Miguel. Es el arcángel con el que se habla con nombre en la Biblia, con nombre en la Biblia. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ojo, Miguel y sus ángeles, es decir, es un ángel líder que tiene debajo de su responsabilidad o bajo su liderazgo o que tiene bajo su autoridad o que tiene a algunos ángeles que están debajo de su autoridad, que él dirige, que él guía, o sea, que él lidera como tal. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, hablando pues obviamente de Lucifer con los ángeles que se fueron con él en su rebeldía. Y dicen, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, hablando de los ángeles que le siguieron a él en su rebeldía. Y hoy obviamente esos diablos, esos ángeles, perdón, están debajo de su responsabilidad. Él como que los lidera a ellos también. Entonces el diablo también tenía, o sea, Lucifer también tenía una cierta responsabilidad, una cierta autoridad en la jerarquía de los ángeles. Sin embargo, aquí se nos habla de Miguel y sus ángeles. Ojo, para volver un poco al caso de los querubines, o sea, Lucifer antes de ser Satanás, sí a él se le menciona
como un querubín protector. En, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, lo mencionan. Y en Isaías, capítulo 14, también lo mencionan. Pero se nos habla de querubín protector. Entonces, Lucifer no era un arcángel, sino que era un querubín. Obviamente, en su rebeldía, no nos dice la Biblia que él tenía ángeles bajo su responsabilidad, bajo su autoridad, que él estaba implicado en luchas siendo querubín. No, porque obviamente en aquel entonces, cuando era querubín, los humanos no habíamos sido creados todavía como tal. Entonces, todavía no estábamos, no existíamos como tal. Antes de la caída del diablo, no existíamos nosotros todavía. Entonces, cuando se nos habla de Lucifer, era un querubín y obviamente como querubín no estaba implicado en los asuntos de los seres humanos, porque la Biblia lo menciona a él como un querubín protector, haciendo la analogía, o sea, básicamente para poder hablar de él como tal. Entonces, no estaba implicado. Sin embargo, en su rebeldía, se llevó a unos ángeles en su rebeldía, es decir, que algunos fueron seducidos también y se fueron con él. Y él empezó a ser su príncipe o su líder en esa rebeldía y obviamente aquí siguen bajo su autoridad como tal. Entonces es muy importante que entendamos esto de forma concreta para que veamos por qué aquí se nos dice el dragón y sus ángeles o el diablo Satanás y sus ángeles como tal. Son los que se fueron con él en su rebeldía. Sin embargo, Miguel sí tiene a ángeles que están bajo su autoridad, bajo su liderazgo y que él lidera, que él dirige de una cierta forma como tal. Es importante tener eso. Entonces, ¿cuáles son las características y las funciones de los arcángeles? O del arcángel, si hablamos simplemente de Miguel como tal. Son considerados como ángeles de alto rango dentro de la jerarquía celestial, aunque no se menciona explícitamente, o sea, básicamente, en términos de arcángel en plural, pues podemos pensar que hay varios, porque como les decía en Daniel, se nos habla de uno de los principales príncipes y el gran príncipe, o sea, lo que sugiere un gran alto rango en la jerarquía angelical como tal. Entonces, también son mensajeros y guerreros, pero más que todo guerreros, en este caso si vemos cómo ha sido, o sea, la manifestación de Miguel como tal. Dicen que los arcángeles, o sea, cuando los estudiamos, cuando lo vemos en la Biblia, o sea, nos hablan de Miguel que estaba luchando. De hecho, en Daniel se nos habla de él luchando. En el libro de Apocalipsis se nos habla de él luchando. En el libro de Judas se nos habla de él contendiendo con Satanás para ver quién se queda con el cuerpo de Moisés como tal. Entonces se nos habla de un arcángel que estaba luchando. Ahora bien, ¿será que todos los arcángeles lo hacen? No necesariamente, pero cuando vemos la característica que el Señor nos presenta de Él, sí puede que ellos estén implicados en guerras, en luchas espirituales, de una cierta forma. Pero por lo menos sabemos que Miguel está implicado en estas luchas en las cuales nosotros estamos implicados. Él y sus ángeles están implicados en esto, están implicados en esta guerra. Entonces, sí, los arcángeles trabajan en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos implicados, luchando contra el diablo y sus ángeles y obviamente también salvaguardando, protegiendo el pueblo del Señor o los intereses de Dios, pues más que todo para con su pueblo como tal. Entonces, son ángeles que sí luchan, ellos sí están implicados en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos como tal. Entonces están aquí luchando contra las fuerzas malignas, participan en el juicio también de Dios, porque cuando Satanás fue arrojado, el Señor ni siquiera se levantó para arrojarlo, para sacarlo del cielo o de la presencia del Señor. Usó a Miguel, dijo, oye, tú encárgate de él, para que ya dejemos de comparar al diablo con el Señor, con Dios, para que dejemos de hacerlo. Dios ni siquiera se levantó para sacarlo del cielo. Es muy importante entender esto. Nuestro Dios está por encima de lejos al diablo y cualquier otro demonio que se pueda levantar. No podemos comparar al diablo con Dios. Es imposible hacerlo. Es imposible. El que luchó en contra del diablo no era ni un serafín ni nadie, o sea, era un arcángel que el Señor mandó. No estoy diciendo que los serafines son mayores que los arcángeles o que son superiores, pero por la cercanía que tiene Dios, se supone que tienen un rango superior. Pero bueno, solo para enfocarnos en el hecho de que Satanás no se puede comparar con Dios, vemos que el Señor mandó un arcángel para sacarlo del cielo.
El Señor mandó un arcángel y sus ángeles. Dice, y ahora mandó a todos sus ejércitos del cielo para sacarlo a él. Tenemos que entender quién es nuestro Dios. Su autoridad no puede ser contestada. No hay ningún poder, ninguna autoridad que puede ser comparada con la autoridad de nuestro Dios. Es muy importante y es fundamental que entendamos esto ahora que estamos estudiando a estos ángeles y sus distintas clases o los distintos tipos de ángeles que hay, que existen como tal. Es muy fundamental. Entonces, los arcángeles o el arcángel Miguel fue el que Dios encargó para poder sacar a Lucifer del cielo. En esa lucha que hubo, pues obviamente fue el arcángel que se encargó del diablo como tal. Es para recordarle al diablo que no tiene nada que se compara a lo que tiene nuestro Dios, a lo que es nuestro Dios como tal. Esto es con respecto a los arcángeles, pero sí están implicados en estas luchas espirituales en las cuales nosotros estamos implicados. La Biblia nos habla de otra categoría de ángeles que son los que más se nombran en la Biblia, los que más se mencionan en las escrituras cuando empezamos a leer, o sea, vemos ángel, que había un ángel, que el Señor, o sea, habló de un ángel que apareció a tal persona y todo, o sea, habla de muchos, o sea, habla mucho de los ángeles en las escrituras como tal. Y son los que yo puedo estar llamando, podemos estar nombrando nosotros los ángeles comunes o regulares, o sea, los que más se mencionan en la Biblia. Son la mayoría de las huestes, o sea, de la hueste angelical, por supuesto, o sea, son los que más hay. Obviamente, como en cualquier ejército, no hay más. No estoy diciendo que son los menos importantes, pero solo para hablar de categorías, hay más soldados que generales, que comandantes, que coroneles y todo lo demás. O sea, básicamente porque obviamente los generales están para dirigir a esos grupos de soldados que existen. Entonces, aquí, o sea, cuando hablamos de los ángeles, son los que conforman la mayor parte de la hueste celestial, de la hueste angelical más que todo. Y son los que más se han mencionado también en la Biblia como tal. Entonces, aunque la Biblia no nos da una descripción detallada de su apariencia, la verdad es que se les describe como seres de luz, o sea, de gloria y todo lo demás, mensajeros y servidores de Dios, que por lo general interactúan con seres humanos. Y es la única categoría o clase de ángeles fieles a Dios que se menciona que han tenido tanta interacción con los seres humanos, han tenido tanta interacción con los seres humanos. Es más, cuando hablamos, por ejemplo, de Arcángel Miguel, no se nos habla de una interacción directa con los seres humanos. Cuando se nos habla de los querubines, no se nos habla de una interacción muy directa con los seres humanos. En cuanto a los serafines, sí se habla en la visión que tuvo Isaías, que pues uno de los serafines se le acercó, pues tomó una piedra ardiente, sacó obviamente del altar y tocó sus labios con esto para purificarlo a él. Pero esta es la interacción, pero era algo sobrenatural, espiritual, no era una interacción física como lo que se va a mencionar, o sea, en algunos pasajes bíblicos donde sí los ángeles han tenido una interacción más directa con los seres humanos como tal. Entonces, los ángeles que son un poco, o sea, los que digamos que son ángeles comunes o regulares, son los que más interacción han tenido con los seres humanos como tal. Son seres de luz y gloria. Aquí en Mateo 28, versículo 3, se nos habla de ellos, que tenían un aspecto como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve, como tal, pero tenían algo importante que les voy a mencionar después, una apariencia muy característica. En Lucas 24:4 nos habla de qué aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres que habían ido a la tumba del Señor, por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es decir, que obviamente vieron que eran como si fueran seres de luz o que tenían un aspecto, una apariencia resplandeciente. Son mensajeros de Dios porque obviamente la Biblia nos lo dice. El ángel Gabriel pues anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento de Jesús, un ángel se le aparece a José también para hablarle en sueño de que obviamente María había concebido por obra del Espíritu Santo, que él no repudiara a su mujer, o sea, a su novia, a su prometida. Un ángel le anuncia también a los pastores que estaban pastoreando en esa noche que Jesús iba a nacer, el nacimiento de Jesús, y les da la buena nueva, les da la buena nueva que Jesús nació, que el Mesías ha nacido como tal. Y son servidores de Dios para que entendamos que no son nuestros siervos. Los ángeles no son nuestros siervos, son siervos de Dios.
no nos sirven a nosotros, son trabajadores que trabajan junto a nosotros, para nosotros que tenemos también que heredar la salvación, pero están al servicio de Dios, por nuestros intereses y en algunos casos, pero están al servicio de Dios. No son mis esclavos, no son nuestros esclavos, no son nuestros siervos, son siervos de Dios. Como tal, Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, son ángeles de Dios, son de Él poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Dice también, no son todos ellos, o sea, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando de los ángeles, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la herederos de la salvación. O sea, nosotros que vamos a heredar la salvación, el Señor los manda para que trabajen, para que estén a servicio, o sea, que hagan un servicio a favor nuestro, que trabajen para el pueblo del Señor, o sea, que trabajen para los intereses del pueblo del Señor más que todo. Pero son siervos de Dios, son sus mensajeros, siervos, servidores de Dios como tal. El Señor es quien los envía como tal. Y el enemigo que les sembró, pues obviamente en Mateo 13:39 dice, y el enemigo que les sembró es el diablo, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y después en Apocalipsis 7, o sea, se nos habla de los ángeles que están listos para destruir la tierra, y o sea, se nos habla de que están ahí para obedecer las instrucciones de Dios como tal, o sea, están allí para obedecer las instrucciones de Dios. Entonces, cuando estudiamos las escrituras, nos damos cuenta de que los ángeles comunes o regulares, por lo general, no tienen una descripción física muy detallada, pero se les presenta como seres espirituales que aparecen con una apariencia humana. Lean bien las escrituras en los lugares donde la gente no tuvieron visiones, sino que tuvieron interacción con los ángeles. Van a ver que tenían una apariencia física. En Génesis capítulo 18, 2-8, dicen que tres hombres aparecen a Abraham en el calor del día. Uno de estos hombres se identifica después como el Señor, por supuesto, por eso les hablaba de la cristofanía, de las cristofanías o de las teofanías, cuando Jesús o cuando Dios, o sea, tenía una apariencia física y le aparecía a las personas como tal. Pero los demás ángeles que acompañaron al Señor allí tenían una apariencia física también. Ellos se pudieron sentar con Abraham, pudieron comer con Abraham, pudieron hablar con él, o sea, pudieron compartir con él. Eran seres físicos que tenían una apariencia humana. De hecho, Abraham los ve como seres humanos y Lot también después los ve como seres humanos en Génesis capítulo 19, versículo 1-5. De hecho, también tienen un contacto físico, es decir, que Lot los toca, porque en el momento que la gente estaban amenazando, a Lot y que querían entrar en la casa para poder violar a esos ángeles que habían llegado, habían entrado, porque obviamente eran perversos en ese tiempo. O sea, dicen que los ángeles los agarraron y los dejaron entrar en la casa. Y después, cuando también tuvieron que salir de Sodoma y Gomorra, los ángeles los sacaron a la fuerza, tuvieron que tocar y salir con ellos como tal. Entonces tenían una apariencia física, podían tocarlos. Por eso la Biblia nos habla de que hay muchos que han hospedado a ángeles en sus casas sin darse cuenta. La Biblia nos exhorta a ejercer la hospitalidad porque muchos han recibido ángeles sin darse cuenta. No sabes si has interactuado en algún momento con algunos ángeles, porque la Biblia nos los presenta, han tenido apariencia física en muchos lugares donde se le han aparecido a las personas en la Biblia como tal. O sea, en Génesis 32, Jacob lucha con un hombre toda la noche. Al amanecer, el hombre toca el muslo de Jacob y lo desloca. Pero dice que Jacob luchó, era una persona física, que tenía una apariencia física. Se habla de que era el ángel, o sea, un ángel, sí, pero, o sea, era que tenía una apariencia física. Cuando Josué también antes de conquistar a Jericó, llega, o sea, básicamente cerca de la ciudad, él ve a un hombre con la espada desenvainada, era el ángel del Señor, o sea, básicamente ese hombre se presentaba como el comandante del ejército del Señor, de Jehová, como tal, y le dio algunas instrucciones específicas a Josué, pero la persona tenía una apariencia física, así es, o sea,
Y en Hebreos 13, versículo 2 dice, o sea, que nosotros sigamos ejerciendo la hospitalidad. ¿Por qué? Porque muchos han recibido ángeles en sus casas, o sea, muchos han interactuado con ellos sin darse cuenta. Están en distintos lugares, ni siquiera nos damos cuenta. Quizás muchos de nosotros estamos entrando en un autobús, hay ángeles allí. Quizás estamos en un hotel ahí hospedados y hay ángeles en ese mismo hotel. O sea, sí, la Biblia nos habla de ángeles que han tenido apariencia física, por eso necesitamos tener muchísimo cuidado y tener o sea, ser sensitivos, tener esa sensibilidad espiritual, o sea, ser muy sensitivos a lo sobrenatural para poder discernir cuando algo fuera de lo normal está pasando y si hay alguien que viene y que no es alguien, o sea, una persona normal como tal, porque el Señor nos puede haber mandado una bendición y pasamos por alto esa bendición porque somos tan insensibles espiritualmente hablando. Como tal, necesitamos desarrollar un alto nivel de sensibilidad espiritual para poder discernir y percibir estas cosas cuando suceden como tal. Y hay más pasajes bíblicos donde se nos habla de los ángeles, cómo ellos aparecen a las personas, cómo ellos tienen una apariencia física y todo lo demás. Pero la meta es que entendamos que ellos sí también están implicados en las luchas y en las guerras espirituales en las cuales nosotros estamos implicados en el ámbito espiritual, pero también hay guerras físicas que los ángeles han librado como tal, o sea, de forma concreta. Entonces, en el caso de Lot, por ejemplo, cuando el pueblo de la ciudad, o sea, el pueblo de Sodoma y Gomorra quiso atacar a Lot y a su familia, fueron esos ángeles que físicamente estaban allí, que hicieron que todos esos hombres quedaran ciegos y que Lot y su familia pudieran entrar a salvo en sus casas y después lograr salir y escaparse después, o sea, antes de que el Señor mandara el fuego sobre Sodoma y Gomorra para, o sea, destruir esos territorios como tal. Entonces, los ángeles también nos defienden físicamente hablando. Hay gente que han tenido apariciones de ángeles en momentos específicos que se iban a ahogar y de repente apareció alguien, físicamente lo sacó del agua y la persona desapareció. Hay personas que dan testimonios así, que estaban necesitando comida y alguien llegó y les dejó comida o les dio algo en específico físicamente hablando y la persona se fue, nunca volvieron a ver a la persona. Y la persona se preguntaban, pero ¿de dónde vino? ¿A dónde se fue? O sea, muchas veces han sido manifestaciones de ángeles. Quizás muchos de nosotros lo hemos experimentado. Que alguien nos hizo un favor un día y después nunca hemos sabido más de la persona, desapareció como de la misma forma que apareció ese día. O sea, de la misma forma que apareció, desapareció también. No sabemos a dónde fue, qué pasó. Cuidado, quizás hemos estado interactuando con un ángel. O sea, quizás lo hemos estado haciendo como tal, pero son seres que están implicados en estas guerras y también en estas luchas que nosotros tenemos espiritualmente hablando. Hay otra categoría de ángeles que se nos menciona en la Biblia, aunque no se nos habla de ellos así con esos términos directamente. Entonces, se cree, es una creencia, pero hay personas que lo han experimentado. Que hay ángeles custodios, o sea, que como si fueran ángeles guardianes, que son asignados por Dios para proteger y guiar a los individuos específicos, algunas personas específicas en sus vidas, pero más que todo también para protegerlos como tal. Entonces, es como si fueran guardianes personales y todo lo demás. Esto se los voy a comentar, pero vamos a tomarlo, o sea, de una cierta manera para que lo estudiemos y lo analicemos. Y más que todo es para que cada uno se autoanalice y que se pregunte si realmente ha estado experimentando esto o no, como tal. Entonces, por lo general, testificamos o las personas que han tenido interacción con esto, con estos ángeles, voy a decir como si fueran ángeles específicos atribuidos a cada uno de nosotros. Las personas que han estado en contacto con esto son las personas que pueden testificar de la veracidad de esto. Ahora bien, vamos a analizar las escrituras. Tenemos apenas dos pasajes bíblicos que nos permiten quizás identificar esto. Por eso les dije que esto se los dejo más que todo para que lo estudien y que lo analicen, que analicen sus propias vidas y que se pregunten si en algún momento han experimentado esto. En Mateo 18:10 dice la palabra, mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice sus ángeles.
como si fueran ángeles específicos para ellos. Dice, no menosprecéis a ninguno de estos pequeños. Dice, a nadie, o sea, porque sus ángeles están en los cielos, están siempre, o sea, ven siempre el rostro de Dios, del Padre que está en los cielos, como tal. En otras versiones, este pasaje bíblico dice, por ejemplo, en la NVI, dice, miren que no menospreciéis a estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Esto no es cualquier persona que lo está diciendo, es el mismo Señor Jesús que está diciendo esto. No es ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, no, es el mismo Señor Jesús que está diciendo esto. Dice, sus ángeles, o sea, los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. En la Reina Valera contemporánea también dice, o sea, que tengan cuidado de no menospreciar a uno de esos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios. En la NTV dice, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. En la LB, la Biblia de las Américas, dice, sus ángeles están, o sea, está hablando de ángeles específicos para esas personas que están en los cielos viendo el rostro del Padre Celestial, viendo su rostro constantemente, que están allí, o sea, básicamente. Y también en la traducción del lenguaje actual, que es una traducción un poco más adecuada al lenguaje que nosotros usamos hoy en día, dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Pero, o sea, cuando lo vemos en el contexto real, él está hablando como si fuera, o sea, como si hubiera ángeles específicos para, o sea, cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Y cuando se refiere a estos, o sea, habla de estos pequeños, pero diciendo que tienen ángeles que están en los cielos, allí, en la presencia del Señor. En el inglés también dicen their angels, o sea, como sus ángeles, como tal en la Biblia amplificada, en King James también, dicen que en los cielos están sus ángeles que están delante del rostro del Señor, del Padre como tal. En otras versiones del inglés también lo dicen. O sea, y en la Biblia, en una versión específica en inglés que se llama El Mensaje, dice, o sea, saben, o sea, que sus ángeles personales están constantemente en contacto con mi Padre que está en los cielos. O sea, hay muchas versiones y cuando lo leo en francés igual, o sea, hay algunas versiones que dicen, o sea, sus ángeles personales que están en la presencia del Señor, en el portugués igual, o sea, tengo esas distintas versiones y esos distintos idiomas como tal. Analizándolo, o sea, es como si Jesús hablara de que hay unos ángeles específicos que están custodiando, que están guardando, que están, o sea, cuidando a las personas como tal, en específico, y más que todos los que somos pueblo del Señor como tal. Ahora, otra referencia bíblica que tenemos es en Hechos capítulo 12, pero lo vamos a leer para que nosotros entendamos un poco el contexto y que después, o sea, nosotros podamos analizar esto con más calma cuando nosotros podamos hacerlo. En Hechos capítulo 12, versículo, voy a empezar a leerlo desde el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, aquella misma noche hablando de Pedro, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta ligero que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que, o sea, el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y él, o sea, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta, esto es lo que más nos interesa. O sea, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces Pedro toca, ella emocionada dijo, porque reconoció la voz de Pedro, en vez de abrirle la puerta, simplemente fue allá atrás y le dijo a los demás, hey, Pedro está ahí en la puerta y todo. Y ellos le dijeron en el versículo 5, en el versículo 15, que es muy importante, leámoslo bien detenidamente. O sea, dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. No son cualquier persona que lo está diciendo, son los discípulos, los que estaban ahí reunidos en la casa de la madre de Juan Marcos. Son la gente que algunos habían caminado con el Señor Jesús, algunos ya conocían cosas de lo sobrenatural, otros eran judíos que se habían convertido al Señor. Entonces, que ellos hagan ese tipo de afirmación de así de inmediato, era porque en su conciencia ellos sabían que esto existía, que había ángeles específicos, o sea, básicamente para las personas. Que alguien llegue a esa conclusión, y esto está en la Biblia, el Señor nos deja detalles de forma concisa, de forma intencional. ¿Cómo es posible que ellos a primera vista saquen esa conclusión? Es su ángel. Ni siquiera dicen, es otra persona o te has equivocado. No, a primera conclusión dicen, es su ángel. Es su ángel. Dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano, o sea, señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí estamos viendo cómo los discípulos, cómo los cristianos de aquel entonces pensaban que al oír esa voz de Pedro, no era Pedro, era su ángel. Es decir, que en su cultura, ellos pensaban, ellos sabían y estaban claritos, sabían claramente que había, o sea, ángeles para personas en específico, que de hecho, podían verse como si fuera la persona, podían verse incluso hablar como si fuera la persona y pensamos que es la persona, pero es su ángel como tal. Esto es simplemente algo que analizamos en la Biblia. Esto lo dejo a todos porque estamos hablando de guerra espiritual, pero necesitamos entender en qué estamos implicados. Les voy a dejar un ejemplo, porque esos ángeles, si empezamos a experimentarlo, no necesariamente vamos a verlos manifiestamente, físicamente hablando. Sin embargo, van a tener implicaciones en nuestras vidas. Yo cuando era niño, o sea, básicamente en un momento pasó, o sea, en nuestro país había una guerra civil como tal. Entonces yo tenía 2 años de edad, 2 años de edad. Mi padre me cuenta y me dice que estaba, o sea, yo caminando en la casa, en nuestra casa yo estaba caminando, cuando de repente algo me detuvo, me detiene, o sea, como si fuera alguien que me había detenido, que yo no podía, o sea, yo no podía avanzar, como si había una persona que me había detenido, pues, y que yo, o sea, yo iba avanzando, pero me quedé así como que quería dar un paso más y la persona me detuvo. Y yo tenía 2 años de edad. Dice que en ese mismo instante que él sintió como si había algo, una presencia que me había detenido, entró una bala y cayó justo delante de mí, porque había, o sea, básicamente algunos bandos que se estaban enfrentando en el país y pues había balas o sea, disparaban, ¿no? Disparaban en cualquier lugar y todo lo demás. Y llegó una bala y dice él que si yo hubiera dado ese paso, esa bala me hubiera tocado más que todo en la cabeza por el ángulo con el cual, o sea, el lugar desde el cual estaba viendo la bala. Dice que me hubiera tocado, yo hubiera quizás quedado muerto en ese momento. En específico, yo tenía 2 años de edad y yo era inconsciente. Él cuando se dio cuenta de esto, después corrió hacia mí, simplemente me tomó y decidió salir y ahí pensaba mudarse, o sea, irse a otra ciudad. Él me lo cuenta a mí, pero dice fue muy extraño porque te detuviste como si fuera que alguien te había avisado o si como si fuera que alguien te había detenido por la fuerza para que no dieras ese paso. Y yo estaba sentado en la mesa, o sea, yo te veía caminando en la sala como tal. Y yo me quedé así como que, wow.
O sea, muchos quizás lo han experimentado, que quizás un día ibas a cruzar una calle y algo te detuvo. Obviamente el Espíritu Santo en nosotros está trabajando también, pero hay momentos donde sientes esto como si fuera una fuerza externa, como si fuera algo externo que te estaba deteniendo, como si no fuera, o sea, algo que viniera de ti, de adentro, como tal. Y en algunas ocasiones, quizás como les decía, has experimentado que alguien te apareció, te dio algo y se fue y desapareció, nunca lo has conocido, o sea, más nunca lo has visto y no sabes qué ha pasado. Y me ha pasado otra cosa como en el caso este de Pedro, que estábamos en la iglesia nosotros, en la base de Panamá, y que estábamos orando y se estaba orando por los nuevos líderes y los ministros diáconos que se habían levantado en la iglesia, o sea, que en la iglesia se habían establecido, o sea, que el equipo pastoral había establecido como tal. Yo estaba en la primera fila, pero yo estaba en la primera fila, o sea, allí en la iglesia, donde se sientan los pastores y todo. Y obviamente para orar por los líderes y los ministros, pues había unos miembros del equipo pastoral que había subido a la plataforma para orar por ellos. Pero yo estaba allí donde estaba el pueblo, o sea, básicamente en la primera fila donde se sientan los pastores. Estaba ahí parado y yo oraba desde allí. No subí al altar. Al final del servicio, una hermana me viene a decir, wow, tremenda oración y todo lo demás, qué bendición que se me haya levantado y todo lo demás. Y yo te veía ahí orando en el altar y todo. Yo decía, ¿yo? No. Me dice, sí, te juro por Dios que yo te vi allí en el altar. Estabas allí orando. Yo le dije, pero yo estaba aquí abajo. O sea, yo no subí en ningún momento, pero te vi. E insistió tanto que ella decía, pero es que sí es cierto, no lo puedo negar. Yo tenía mis ojos abiertos, no era ni siquiera que era una visión. Yo te vi subiendo con esas personas y estabas allí atrás y orando por los líderes, los nuevos líderes y los nuevos ministros que en la iglesia Dios había levantado. Yo dije que yo no subí, yo me quedé aquí abajo. Insistió. Incluso en las fotos, o sea, básicamente yo no estaba delante, pero ella me veía como si yo estuviera allí, físicamente hablando, y me veía orando por las personas y todo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, dice, no era ni una visión, yo te vi físicamente hablando, algo extraño. En la apertura del UTC y también, o sea, básicamente el lanzamiento que se hizo también allí en Brasil, en la iglesia base, pasó igual, que alguien regresó, me dijo, pues, tú estabas en Brasil y todo lo demás. Yo no fui a ese evento. Yo dije, no, pero te vi, o sea, estabas allí en Brasil y todo lo demás, allí en el evento. Yo dije, yo no fui, estaba aquí. No salí de Panamá en ese momento, o sea, básicamente. Entonces, como estos, yo creo que quizás les haya pasado, se los estoy contando, porque en este aspecto, en este lugar, en este punto, quizás hemos tenido experiencias así. O sea, les digo, si nosotros no somos sensitivos, no somos sensibles a lo sobrenatural, no vamos a poder experimentar cosas sobrenaturales, espirituales como tal en sí. El Señor nos ha dado herramientas, pero también nos ha dado aliados en esta guerra espiritual. Si yo no entiendo que los ángeles están para colaborar conmigo, voy a vivir mi vida cristiana sin colaborar con ellos en estas luchas espirituales. Voy a vivir mi vida espiritual sin colaborar con ellos en estas luchas espirituales. Eliseo le decía a Giesi, decía, cuando tú te fuiste y fuiste a donde estaba Naamán para tomar ese presente que yo me rehusé, me negué, o sea, que yo no quise tomar, mi espíritu no se había ido de ti, mi espíritu estaba contigo. ¿Será que él se había movido espiritualmente allí con él? Pero él estaba en su casa, Eliseo. Sin embargo, dice que mi espíritu estaba contigo. ¿Cómo es posible? O sea, básicamente, espiritualmente hablando, hay cosas que podemos hacer. No solo porque nuestro espíritu tiene posibilidades ilimitadas, sino también porque el Señor nos ha dado ángeles que hay momentos donde trabajan y hacen obras, muchas obras, para lo que el Señor nos ha llamado a hacer, el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Y vamos a ver más tocarlo, la parte de los demonios, pero lo voy a dejar para la sesión en vivo, que vamos a ver para que si tienen preguntas acerca de lo que hemos visto aquí, que podamos verlo. Así que voy a hacer una pausa al video y voy a pasar las diapositivas que quedan, que normalmente íbamos a entrar en la parte de los demonios. Voy a pasar esto, porque solo vamos a ver dos categorías de todos modos, pero lo vamos a ver en la próxima sesión en vivo, por si tienen preguntas con respecto a esto que acabamos de ver, que podamos tenerlas en la clase. Y voy directamente a la tarea. Esta tarea, que es la tarea 4,
En esta tarea, pues básicamente, en una o dos hojas, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en esta clase. Hemos visto la realidad del mundo sobrenatural y también hemos visto la clasificación de los ángeles. Aquí vamos a estudiar en la segunda parte, o sea, vamos a hacer una pequeña reflexión donde vamos a estar hablando de qué aspectos de nuestra fe se ven fortalecidos al considerar la presencia de los ángeles en este mundo como tal. O sea, saber que no solo tengo enemigos, pero que tengo aliados que pueden incluso estar en donde yo no puedo estar. Es tremendo esto, es tremendo. Muchas veces nos preocupamos, Señor, ¿quién va a defender a mi familia? ¿Quién va a defender a los que están casados, a mi esposa? ¿Y quién va a hacer algo? O sea, el Señor tiene ángeles en distintos lugares trabajando. El Señor mandará a sus ángeles para que cuiden, para que hagan, para que protejan, para que guarden, para que hagan lo que tengan que hacer como tal. Pero tenemos que estar conscientes de esto, de que ellos están aquí para trabajar. Y hay momentos donde sí podemos orarle al Señor para que mande a sus ángeles y que trabajen y que luchen y que peleen y que guarden y que hagan lo que tengan que hacer. Incluso que lleven la provisión donde tenga que llegar, como tal, porque hay ángeles que llevaron provisiones, que llevaron mensajes, que hicieron cosas en específicos y en la vida de ciertas personas de forma concreta. Es importante. Entonces, ¿qué aspectos de tu fe se ven fortalecidos al considerar la presencia de los ángeles en este mundo? Y también, ¿cómo puedes cultivar una mayor sensibilidad espiritual para reconocer la presencia y la obra de los ángeles en tu vida y en tu entorno? ¿Cómo lo puedes hacer? Es algo para que reflexiones y que puedas contestar. Enfoquémonos bien en contestar concretamente y de forma conveniente, pues obviamente estas preguntas, porque es muy importante y muy fundamental. Vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Vas a orar conmigo y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser sensibles, que desarrollemos esa sensibilidad, seamos sensitivos, o sea, que desarrollemos esa sensibilidad a lo sobrenatural, que podamos ser no solamente cristianos ordinarios, o sea, que seamos cristianos que conocen de lo sobrenatural y que experimentan lo sobrenatural en su vida. Amén, es lo que vamos a estar pidiéndole al Señor. Señor, te damos gracias por esta clase. Hay muchísimo más que ver, Señor, pero te pido que tu Espíritu Santo ministre a cada estudiante, aún después de esta sesión, Señor, después de haber visto este video. Señor, te pido, te ruego, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú manifestándote, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que seas tú trabajando, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a abrirnos a lo sobrenatural, a no ser cristianos ordinarios, cristianos carnales nada más. No, Señor, nos has llamado a mucho más. Tu pueblo, Señor, en el Antiguo Testamento experimentaba cosas sobrenaturales. Vemos profetas que, como Eliseos, que podían decir, los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Hablando de los ángeles, los carros de fuego que había, o sea, en todo ese monte, Señor, que estaba completamente lleno de esos carros de fuego que eran ángeles que estaban allí, Señor. Oh, Señor, te ruego que nos ayudes, que nos abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, Señor, que nos ayudes a ser sensibles, sensitivos a todas esas cosas sobrenaturales, Señor, y que podamos experimentarlas diariamente, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos enseñando, Espíritu Santo, y llévanos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Enséñanos cómo aplicar lo que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Bendigo la vida de cada estudiante, Señor, y hasta que nos veamos nuevamente en clase, Señor, gracias por guardarlos y guardarnos a todos nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado y orado y decimos amén y amén. Voy a mandarles también las diapositivas para que tengan el contenido y ya la próxima semana, o sea, después de la conferencia nos vemos. Muchas bendiciones, que el Señor los guarde.